generación 94. Se cumplieron este año 30 años de lo que fue la Convención Constituyente que reformó la Constitución en aquel año 1994. Y Rodi Recalt, periodista, hizo este podcast que es básicamente de entrevistas. Son entrevistas que duran un poco menos de una hora, entre 45 minutos y una hora, con distintos integrantes de esa convención, con una lista, la verdad, bastante extensa, ¿no? Viene encontrando, digo, a ver, está Lilita Carrió, Eduardo Menem, Horacio Barcesat, Horacio Masachesi, Graciela Fernández Meijide, Jorge Yoma, Eduardo Valdés. Había gente incluso que vos la conocés hoy y decís, ah, mira, este estuvo en Raúl Zaffaroni. Bueno, Eduardo Dualde, bueno, la verdad, son un montón. Muchísimos de sus protagonistas. Es una hora de entrevistas sin recursos, digamos, sin poner audios, cosas. Empieza con una cortina de alguna canción que haya aparecido ese año. Y bueno, Rodi Recalt está en este momento sumándose a esta mesa virtual, motivo por el cual le agradecemos mucho. ¿Cómo te va, Rodi? Buen día, ¿nos estás escuchando? Buen día, los escucho perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo me escuchan a mí? Impecable. Perfecto. Bien, muchas bueno. Gracias por el llamado, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo aparece esto de nada, el aniversario? Un aniversario que pasó como bastante desapercibido, ¿no? Para la importancia de lo que fue el hecho. Bueno, yo noté cuando me empecé a interiorizar sobre el tema de la Convención Constituyente del 94 que era un hecho histórico que un poco la política no sabe muy bien qué hacer con eso porque es como, y más en este presente, ¿no? Es como casta pura. Los dos principales motores de eso, de la reforma de la Constitución, fueron Menem y Alfonsín, y fueron dos políticos que en los 90 Alfonsín fue perdiendo fuerza, a esos fines de los 90, principios del 2000, el menemismo durante todo el kirchnerismo estuvo casi desaparecido de la discusión política, y entonces yo creo que un poco la política fue tapando todo eso a pesar de que muchos protagonistas de los años posteriores a la reforma de la Constitución, perdón, al revés, muchos participantes de la Convención Constituyente en los años posteriores a la reforma de la Constitución fueron protagonistas de la vida pública. Totalmente. Empezando por Cristina Kirchner, que en ese momento era una legisladora provincial y después fue 2 veces presidenta, vicepresidenta, bueno, antes senadora, diputada. Que fueron claves, Zaffaroni, Rosati, Maqueda, más allá de los protagonistas propios de la época, que era Corach, Barra, Eduardo Menem, Yoma, ¿no? Todo lo que fue el menemismo, pero después la constituyente dejó mucha gente que fue clave en los años posteriores, Barcesat, no solo en el mundo del derecho, también en el mundo de la política, ¿no? Uh-huh. Rodis, cuando escuchamos algunos debates que se tenía en este proceso, nos encontramos, me parece, con un piso de discusión muchísimo más alto del que tenemos hoy cuando vemos algunas sesiones del Congreso, por ejemplo. Yo me sorprendí mucho mirando algunas discusiones a nivel político, conceptual, de derecho. Da la impresión de que el nivel, me parece que el nivel del debate que había era ya desde un piso muchísimo más alto, podemos decir. Mirá, esa es una discusión que yo trato de encontrarle complejidad, porque para mí a mí me da la misma sensación de que antes esos políticos estaban mucho más formados, venían de una trayectoria, habían hecho el cursus honorum de la política, Claro. de empezar desde los lugares más pequeños de una organización partidaria hasta tener lugares de relevancia. Y es una cosa que yo le pregunto, pero bueno, también ahí está el sesgo de la mirada nostálgica de claro, esa es como camada. Que no quiero caer en eso, pero está ahí. Claro, exacto. Entonces, también es cierto que los tiempos cambiaron, las formas de hacer política cambiaron. En esos años, en principio de los 90,
una figura destacadísima, y de la convención y de los años que vinieron y alrededor de los 90, era Chacho Álvarez, que Ujú. tenía un manejo de la oratoria muy Que fue un bueno. poco la revelación ahí en la Claro, constituyente, ¿no? sí. Claro, exacto, fue una de las revelaciones. Él gana, la primera elección que gana el Frente Grande es la elección para constituyentes. Claro. Eso después deriva en su alianza Con la con UCR. Bordón, que es el FREPASO, y más tarde la UCR, que la UCR también es una especie de la Rúa, que era un opositor al Pacto de Olivos, se junta con Chacho Álvarez, que también era un opositor al Pacto de Olivos. Entonces ahí hay una sinergia. Pero respondiendo a tu pregunta, en ese momento los medios de comunicación, los diarios, la televisión, era lo que potenciaba la imagen de los políticos. Hoy son las redes sociales, entonces la comunicación también te llevó a ser un poco más directo y menos profundo, porque hay menos tiempo para el análisis, para la reflexión. Entonces yo creo que todo un poco fue cambiando, fue mutando hacia métodos más simples, más sencillos, más directos, más masivos. Eh, en principio te diría que sí, que me da la sensación de que la política fue cambiando y esos políticos no supieron tampoco generar el relevo, ¿no? No formaron nuevos cuadros que fueran los que siguen, porque de hecho el peronismo y el radicalismo sigue teniendo. Cristina Kirchner es una, ¿no? Es un Ujú, ejemplo de que a Cristina le está costando un poco su relevo, ¿no? En la política, ujú. porque si ella se corre, eso se atomiza demasiado. Entonces, sí, también es un poco culpa de ellos mismos, ¿no? Sí. Rodríguez, una de las cosas también en función de esto, ¿no? Porque uno cuando escucha, los escuché casi todos, creo que los escuché todos, pues los Muchas voy gracias, escuchando muchas semana a gracias. semana, y uno que vivió la época, uno se acuerda de las cosas que se decían, y cuando uno los escucha, no sé si es el paso del tiempo o si había una cuestión por la galería y otra, que había una armonía bastante más grande de la que uno por ahí hubiera imaginado, ¿no? De que terminaban y después por ahí se iban a cenar juntos, que había, creo que Lilita cuenta que tienen como un grupo de WhatsApp del club de los constituyentes. Sí, Eso algunos sí. que no, esto digo de que por un lado se denunciaban de corrupto, de no sé qué, y por otro después podían estar. ¿Cómo funcionaban esos dos ámbitos de la política? ¿Qué encontraste a partir de todos estos diálogos que tuviste? Bueno, ahí yo lo explico como un clima de época. La forma de hacer política era el consenso, el estilo de Menem y de Alfonsín era el diálogo, la vocación de diálogo, era conseguir acuerdos. La etapa era también una generación de políticos que estaba unificada frente a un adversario que era la dictadura. Claro. Ellos, había 10 años atrás, había sido 11 años atrás, había terminado la dictadura. Alfonsín venía de estar golpeado por la hiperinflación y también por intentos de sublevación, porque Aldo Rico, que también fue parte de la Sí, Convención Constituyente, se le había Amotinado. amotinado, revelado. También Rico, en mi conversación con él, él dice, yo no me rebelé contra el presidente, yo me rebelo contra los jefes del ejército, ¿no? Que él sentía que no había mando en ese ejército, y es muy interesante. Seguramente es algo que está recontradicho en la historia, digo, pero escucharlo de boca de Aldo Rico, para mí, que tenía 8 años cuando fue la constituyente, también es interesante y clarificador. Y ahí yo creo que era el clima de la época, era el consenso, y eso fue cambiando, fue mutando, con los años se fue perdiendo. Creo que también la constitución, como está presentada, como está hecha, es una constitución que necesita de los consensos para seguir funcionando, ¿no? Para que las instituciones y la política se haga a través del consenso. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que en un presente donde hay muchos conflictos, mucha atomización política, la Constitución es un corset enorme para los Ujú. que quieren hacer política, para Milei, incluso para la etapa mucho más dura de Cristina Kirchner en sus últimos años, donde le era muy difícil conversar con la oposición. Bueno, la Constitución es una limitante enorme para esa forma de hacer política. Bueno, yo creo que era también mucho el clima de la época. Me No parece, solamente la voluntad de Alfonsín y de Menem, ¿no? claro,
Claro, claro. Me parece inimaginable hoy tratar de plantear un ejercicio así, porque hay muchas cosas de la Constitución que podemos discutir si no necesitan una actualización, si no necesitan otra forma de verlo, y sin embargo hay leyes que deberían ser más o menos sencillas y que no han podido avanzar justamente por esto, por la incapacidad, los problemas que tienen oficialismo y oposiciones, y acá me parece que podemos barrerlo a los últimos gobiernos que tuvimos de diferentes partidos, diferentes espacios, en diferentes momentos políticos, y sin embargo hoy imaginarse un ejercicio así me parece que es imposible, es una situación anómala. Es muy difícil, por esto que te digo, ¿no? La Constitución estaba pensada para ese clima de consenso y pensado que ese clima de consenso iba a perdurar, iba a seguir en el tiempo. Pero además te digo otra cosa, porque uno piensa, che, es muy difícil hoy reformar la Constitución, uno lo ve inimaginable de que se llegue a semejante consenso Inimaginable, sí. por cómo sigue la política. Pero en ese momento, la reforma de la Constitución se había empezado a pensar con la vuelta de Perón. Es Perón, en el 72, cuando vuelve al país, que tiene el abrazo con Balbín, el célebre abrazo con Balbín, que es donde él decide dejar atrás la reforma del 49, porque hasta ese momento, el regreso de Perón, perdón que me vaya tan atrás en el tiempo, Sí, no, pero dale. pero para mí es clave eso porque nos ayuda a entender cómo se llega al 94, ¿no? Porque no es que Menem un día se levanta y dice, che, me quedan 2 años y ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a mi casa? No, bueno, vamos a reformar la Constitución para poder ser reelecto. Eso es un factor, y tal vez te diría que es el motor de Pero Menem, no es el único. Pero Menem se monta sobre una discusión que ya tenía muchos años, tenía para ese entonces más de 20 años, que era Perón cuando vuelve a la Argentina después de estar 18 años proscripto y después de que la Revolución Libertadora había cancelado, había derogado la reforma de la Constitución del 49, que era la reforma de Perón, porque fue una constitución sesgada. Eso también es muy interesante porque las constituciones que terminan siendo partidarias o muy de un solo lado, como es la del 49, como es la del 53, son casi todas, después terminan generando un germen de necesidad de cambio, porque, por eso esa es la virtud que tiene la del 94, que como es una constitución de consenso, no hay demasiados reclamos sobre lo que se escribió en esa constitución, porque estaban todos de acuerdo. En cambio, sobre las anteriores siempre hubo críticas de parte de los que se quedaron afuera. Entonces, la del 49, cuando se deroga, porque viene la Revolución Libertadora, porque el radicalismo se había retirado de la convención, siempre el peronismo sintió la necesidad de defender esa constitución, que era la de ellos. Perón, cuando vuelve, dice: vamos a necesitar hacer una nueva constitución, entonces avanza con las conversaciones para hacer una nueva constitución más moderna. Bueno, pasa el gobierno de Perón, viene la dictadura, viene Alfonsín, y siempre estaba siempre las conversaciones de que hay que reformar, había trabajos, equipos técnicos, se había creado, Alfonsín creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que trabajó sobre una reforma de la Constitución. Entonces, siempre hubo gente que fue reformista, y Menem lo que hace en el 94, y que él lo dice en su discurso, él dice: el año en que se logra llegar al consenso para reformar la Constitución es 1994. Entonces, ahí dice unas palabras como: bueno, ustedes fueron elegidos para pensar el futuro, dice Menem, que es muy interesante porque estamos en 1994, ¿no? Y que el futuro, el trabajo de legislar constituyentemente para el siglo XXI, que todavía no había llegado siquiera, no había internet, las computadoras eran muy lentas, eran muy incipientes. Una cosa muy loca, escuchando las entrevistas, era el tema de los viajes, ¿no? De que porque muchos eran ministros y tenían que seguir gobernando, o los que eran diputados tenían que seguir legislando, los que eran gobernadores, todo, y que había una cuestión de ir y venir todo el tiempo. Tal cual, pero te redondeo esta idea. Entonces, la previa de la reforma de la Constitución fueron 20 años. Entonces, llegar a una reforma de la Constitución no es solamente decir la voluntad de que se reforma y ya. No, porque hay que conseguir también las mayorías y los consensos. Y esto que vos decís, lo de los viajes, la dinámica, la rutina, fue lo que a mí me llevó a hacer este podcast.
porque a mí me interesaba, desde el punto de vista periodístico, y lo curioso era tratar de entender cómo era la convivencia de esos políticos en 1994, cuando no había tanta comunicación, había que moverse, y hubo que mudarse a una ciudad, Claro. ¿no? Como en la época de las carrozas, Sí, ¿no? sí, sí. Para que poder sesionar. Entonces, me divertía la idea de que todos esos políticos que yo veía que habían participado de la constituyente eran celebridades para mí, ¿no? Para alguien que le interesa la política, Sí, eran sí. todos famosos, todos conocidos, y yo, mirá, este también estuvo en la constituyente, este también otro. Incluso la idea esta a mí se me dispara. Yo soy de Río Negro, Ujú. soy amigo de la familia Masachesi, y Horacio, cuando viene a Buenos Aires, el ex gobernador de Río Sí, sí, Negro, sí. siempre tomamos un café cada tanto en la biela para conversar. Mm. Y él siempre todo el tiempo traía la Convención Constituyente como un recuerdo de sus experiencias, Ujú. ¿no? Y anécdotas con Alfonsín, y anécdotas con Menem, y anécdotas con Cristina, y anécdotas con Jaroslavski, con el Cotino Siglia, con Rosati, con Maqueda, con Corach, con Pierri, Menem. ¿Viste? Era una cosa, me parecía todo el tiempo que me estaba contando historias para publicar, Mm. o que eran publicables. Entonces dije, che, esto es un libro, antes de la pandemia fue esta idea. Le digo, che, Horacio, esto es un libro, es espectacular, es una generación completa de políticos que, que tuvieron un hito, que participaron de un hecho histórico que sucede pocas veces en la historia, que es la reforma de una constitución. Y yo siempre pensando en la mirada de futuros próceres, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, Súper benévolos con la generación del 94, claro. ¿no? Pero pensando en los próximos 100 años de quiénes fueron los que reformaron la Constitución del 94, y dije, esto es un librazo. Bueno, pasó la pandemia, llegó el 2024, y nunca pude ponerme a escribir, y eso fue bueno, porque nadie hubiera comprado un libro sobre la reforma de la Constitución del 94, y un podcast fue el formato ideal para contar esta historia, ¿no? Claro, vos recién lo mencionabas a Horacio Masachesi, pensemos, Masachesi en ese momento un protagonista de la política argentina y Fue fue el el candidato en el candidato del 95, 95. claro, fue el candidato de la oposición, un tipo que yo me crié en el sur justamente, yo me crié en Santa Cruz y siempre era como Mirá. que la sensación era los grandes protagonistas, lo que hay que prestar atención, Kirchner en Santa Cruz y Masachesi en Río Negro, y bueno, y terminaron Que siendo. había tenido una situación además en la que había retenido una plata que tenía que enviar a Había Nación. saltado un banco, básicamente. ¿Cómo Digámoslo que? con toda la palabra. Decirlo con toda la palabra. Asaltó un banco. Bueno, Asaltó un banco porque estaba peleado con Cavallo y le tenía retenido los fondos de la provincia, y fue con un auto y se llevó la Se plata. ahora la que nos isla. metemos con esto, la coparticipación es la gran trampa, ¿no? Estaba por ir a eso. De Y la la... coparticipación es un tema súper pendiente que yo creo que en algún punto está bien como lo planteas vos, es una trampa, porque se le pone tanto nivel de consenso, un consenso que ni siquiera había en esa época, Claro. imagínate. En esa época que había tanto consenso, no la coparticipación, que es un tema muy sensible para todas las provincias, un tema, y además se incorporaba a la ciudad de Buenos Aires también en esa discusión que a muchos gobernadores les parecía una cosa muy injusta, ¿no? Porque iban a tener quién iba a ceder puntos de su coparticipación para dar a la ciudad de Buenos Aires, que ellos sentían Sí, que es un para muchos, municipio. no solo que es un municipio, sino que era tierra, la ciudad de Buenos Aires era tierra vencida. Digo, o sea, las batallas, las guerras civiles de la Argentina tenían a la ciudad de Buenos Aires en un lugar menor, ¿no? Los federales, los unitarios, no se la tenía muy en cuenta. Entonces, hay también mucha discusión histórica interesantísima, ¿no? De cómo se ve a la ciudad de Buenos Aires. Eh, pero sí, la coparticipación, como no se llegó a ningún acuerdo para resolver el reparto de los impuestos, se llegó a una ley convenio, que es que todas las legislaturas provinciales tienen que aprobar por unanimidad cualquier ley. Entonces es imposible, porque donde haya un gobernador de signo contrario al presidente, No, pero tendrías que incluso tener... de signo contrario. Es alguien que tiene que decir, bueno, toma esta, resigno estos recursos. Sí, sí, no, pero, ¿viste? Es una locura, porque vos sacás una ley nacional, la mandás a todas las legislaturas provinciales, y cada una de ellas tiene que aprobarla. Claro. Y donde haya una legislatura que no te la apruebe, la es Tierra del Fuego, chau, no hay
reforma de la ley de participación. Rodis, ¿cuál te parece que es el cambio más importante, el cambio más significativo que introduce la reforma del 94? Porque estoy pensando, por ejemplo, en el cambio de habilitar la reelección y achicar el mandato del presidente, incorpora la creación del jefe de gabinete, bueno, la coparticipación, los recursos que pasan a ser de las provincias, estoy pensando en hacer Ciudad Autónoma a Buenos Aires, eso es algo que La elección del vino ahí, intendente. por primera vez la elección del voto directo, digamos, hay Y un hay montón, Tercer senador, el tercer senador, el senador de la oposición, la elección claro, directa de los senadores, ¿no? También claro, es de ahí. hay un montón de cosas que ahora las Sí. tenemos naturalizadas y que son recientes porque se incorporan Son recién recientes. ahí. Exacto, cosas que hasta antes no se... Argentina hasta 1991, El colegio electoral, 92, había colegio electoral. claro, estábamos no había voto Unidos. directo, claro. Eh, a ver, sí, yo creo que son todas esas que vos mencionás. A mí lo del tercer senador creo que es bastante clave por el tema del reparto de fuerzas También es una lógica pensada para lógicas para un país bipartidista, donde hay una mayoría y una minoría. Claro. ¿No? Hoy no existe eso. Hoy hay Es más, el no hay tripartidismo partidos. se inaugura un poco ahí, ¿no? Con ese triunfo del Frente Grande como una tercera fuerza Claro, que que era disputaba. una novedad. Claro, exacto. Surge ahí, Exacto. ¿no? Surge ahí, surge ahí. Sí, 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 bueno, pero pasa que todos pensaban que era una cosa Pasajera. circunstancial y que después el Frente para Grande volvería al peronismo. Y Pero terminó bueno, con el no, radicalismo. terminó con el radicalismo. Pero necesitando de la lógica bipartidista. La lógica bipartidista se rompe mucho más adelante. Creo tal vez con la crisis del 2001. Claro. Claro. Pero también hubo muchas elecciones polarizadas, cambiaron los actores, pero después volvió un poco ese bipartidismo, pero se necesitaban muchas alianzas, ¿no? Mucha coalición en los últimos años. Sí, yo le sumaría eso. La reelección me parece que es clave porque hasta ese momento 6 años se notaba que era un mandato muy largo, porque si vos entrabas en crisis al tercer año, al cuarto año, te quedaban todavía 2 más y era un agotamiento infernal. Los 4 años me parecen que uno lo ve que en ese momento como solo la ambición reeleccionista de Menem, pero le dio mucha estabilidad al sistema. Porque Ahora, en esto que perdón. decís del mandato, que es cierto que era largo, pero si uno pensara el primer mandato de Menem, en gran parte si puede ser reelegido, puede desarrollar la convertibilidad, tenía que ver con, porque en los 2 primeros años no le encuentra el agujero al mate, se come 2 picos Hiperinflación, hiperinflacionarios, claro. apuesta por Bungeibor, no le sale, recién o sea, lo que hubiera sido la mitad de un mandato hoy, ¿no? Que por ahí ya, ahí si no o sea, ¿no te obliga a tener resultados más rápidos, el mandato más corto? Sí, sí, totalmente. Creo que me parece que es un poco acorde a los tiempos. Los mandatos de 6 años también respondían a una lógica del 1853, Claro. que era donde el país se comunicaba todavía de manera muy, muy lenta, ¿no? El presidente tardaba en asumir y las elecciones eran procesos muy lentos. Entonces, me parece que el achique también responde un poco a la modernización que se hablaba en ese momento. Nosotros hasta 1994 teníamos una constitución en esencia que era de 1853. Claro. No había, porque las reformas que se habían hecho estaban todas todo el tiempo sesgadas, ¿no? Entonces me parece que respondía un poco a eso. Había cosas que, bueno, el tema de la esclavitud, había mucho lenguaje. Incluso hoy mismo uno cuando lee la Constitución lee mucha cosa de historia, ¿no? Desde a partir del momento de la asociación de esta Constitución, todos los hombres quedan libres y se abole La se abolió la esclavitud. esclavitud, ¿no? Eso es muy lindo de leer, ¿no? Porque nosotros nos damos por sentado que no hay esclavos en Argentina, pero bueno, sabemos que todos los años se imprimen constituciones, todo el tiempo, y bueno, y eso es algo permanente. Pero respondiendo a tu pregunta, Menem no solo vio esas cosas para modernizar, sino también tenía la ventaja de que él era la referencia de la estabilidad de ese momento. Claro. ¿No? Entonces él pudo hacer esto porque él tenía el poder del peronismo y que había estabilizado la moneda, había estabilizado la economía. Entonces podía hacerlo, podía encarar una reforma constitucional porque las variables
económicas y las variables sociales no estaban demasiado en juego en ese momento, ¿no? Escuchando las entrevistas está toda la parte de esto, de la más jurídica y también la más de, digamos, del lado B, ¿no? Desde aquella reunión, una reunión en la casa de Dante Caputo, el que había sido Sí, canciller, donde medio el Pacto de Olivos se hace ahí, hasta algunas chanzas ahí, lo que era la convivencia, una especie como de viaje de egresados de la alta política, ¿no? sí, ¿Qué sí. te encontraste de esas cosas que te sorprendió? Que El Pacto de Olivos a mí me parece fascinante todo, desde los actores que participan en las conversaciones por el lado de Alfonsín, Coti Nosiglia, y por el lado de Menem, Luis Barrio Nuevo, la anécdota en la casa de Dante Caputo, que los radicales llegan con medialunas, Dualde llega en jogging, y que todo el operativo que se hace para que nadie se entere. Eso me parece fantástico, me parece una cosa de película que podría ser una escena inventada Sí, total. para tratar de distender un momento de tensión en una película, y es algo que pasó de verdad. Ojalá que alguien de Eh, Netflix esté escuchando. Sí, sí, sí. No, y además la parte también de cuando Menem está internado por la carótida, que Alfonsín lo va a ver, y también le dicen en la sala del hospital, con Menem en bata, diciéndole tenemos que reformar la Constitución, Sí, sí. señor presidente, lo dicen a Alfonsín. Todas esas escenas me parecen espectaculares, y además van apareciendo a medida que se van desarrollando las conversaciones, porque no es que está pensado, organizado, de que es un cuento que se va... Hay cosas que más allá de que estoy invitando a todo el mundo a que escuche todo el podcast completo, que hasta incluso a mí por momentos se me hacía largo, pero de repente me encontré en el capítulo 30 y pico con Claudia Bello, que ella había escuchado en un café en Santa Fe, mientras estaba en un parate de la Constituyente, en la mesa al lado, que estaban los del Frente Grande, conversando sobre la posibilidad de presentar un proyecto de ley para derogar el servicio militar obligatorio, porque estaba el contexto de la muerte del soldado Solo Carrasco en Carrasco. Neuquén. Entonces, Bello lo llama a Menem y le dice, necesito ir a verte, va a verlo y dice, che, escuché que los del Frente Grande quieren mandar un proyecto de ley para eliminar el servicio militar obligatorio, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y también lo queremos hacer, Los lo primeríamos, queremos claro. derogar. Entonces lo primero, y durante el proceso de la constituyente, creo que fue en junio, julio del 94, Menem anuncia la derogación del servicio militar obligatorio, mientras se estaba sesionando en Santa Fe. Entonces, viste, todas esas cosas aparecen a medida que van avanzando las conversaciones. Entonces, me parece que hay muchas escenas divertidas que tiene la constituyente, desde también, no sé, los periodistas que se ponían de novio con las asesoras de Lilita, las reuniones de Yoma y Aldo Rico para ver si cómo reformaban la constitución de la provincia de Buenos Aires para que Dualde también tenga su constitución, su reforma, su reelección. No sé, un montón, un montón, un montón. hay Y una que muy es muy divertido. buena, recomiendo, además de general, el capítulo de Jorge Yoma que está lleno de estas perlitas, de Sí, una chanza que le hacen Yoma y Coan, creo, Corach, y a Corach. Alfonsín, que en un momento tambalea la convención. Sí, lo que los presionaban por el tema del aborto. Alfonsín no quería dejar escrito en la Constitución temas referidos al aborto, quería dejarlo como no ser tan rehén del lobby de la iglesia, y, y se enoja cuando Menem le mandan supuestamente Menem había pedido que eso se incorpore. Entonces ahí medio que se enoja Alfonsín, golpea la mesa y dice que se va, y bueno, lo fueron a buscar y dijeron, no, era un chiste. Es que Uno que para mí no sé si me... era tan No, pero chiste. para Para mí, acá, recordemos que durante el hay que ver. menemismo hay un gesto que se declara el Día del El Niño Día del por Niño por nacer. nacer. Claro, Está toda la presión Bueno, de Monseñor Cuarrachino, creo que era, claro. ¿no? No, y es un capítulo que me sorprendió, sobre todo, incluso por debates que parecieron en la discusión masiva, nada, hace muy poco, y que ya ahí había, que es el de María del Carmen Feijó, alguien que se mm, reivindica peronista y feminista en aquellos años, y que entra por el lado de Dualde, ¿no? sí, 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 sí. María del Carmen Fejó fue un hallazgo también, yo no la conocía, y contarme un poco el rol de la mujer en la convención, que te diría que fue la convención con más mujeres. No sé si no fue la única que tuvo mujeres, tendría que mirar para atrás. Y a pesar de la época, y a pesar imagínate que en los 90 el feminismo estaba muy aplacado, había conversaciones duras y posturas que las mujeres intentaban defender, a pesar de, bueno, del avasallamiento del hombre, ¿no? Porque era un montón. Eh,
sí, hubo un trabajo ahí interesante de Feijó. Ujú. Bueno, no, para terminar, en el listado uno ve y a priori ve como dos figuritas difíciles que te están faltando. Una obviamente es Cristina Fernández de Kirchner y la otra es Chacho Álvarez, ¿no? Que decimos que fue un gran protagonista y es alguien que está como medio retirado de la exposición pública. ¿Hiciste ¿Algún intento? algún intento? ¿Estás en tratativa? No sé si seguís haciendo entrevistas. Te voy a decir lo siguiente, el Chacho Álvarez no va a dar la entrevista, ya lo insistí desde marzo, abril, eh, el mes pasado fue el no definitivo, yo siempre pensé que podía llegar a entrevistarlo, pero terminó un día, él no dijo tajantemente, me dijo, mira, no lo voy a hacer, te pido disculpas, yo decidí tomar un camino en mi vida que es no volver a hablar, él después de su renuncia como vicepresidente le cuesta mucho la exposición pública porque él decidió él dice que al tener una gran derrota política ya no tiene razones para hablar desde ningún lugar, ¿no? A él no le Claro. gustan los políticos que desde que tuvieron grandes derrotas, que hablen y bajen línea y levanten el dedo. Bueno, él surge un poco Cuando como no, exponente en contraposición a eso, ¿no? claro, exacto. Entonces él los tiene como una cosa marcada a fuego. Y respecto de Cristina Kirchner, el podcast todavía no terminó, así que Así que puede llegar a ser. puede llegar a ser. ¿Seguís haciendo entrevistas entonces? Me queda solo una. Ah, y por ahí dos, me decís. No, una. Ah, ¿Qué es Cristina? Que es Cristina. Ahí está. muy bien. Ahí está. Pero todavía no está Ah. grabada. Pero me queda solo una. No, Ya y... el podcast perdió la regularidad, eso te lo puedo decir. O sea, Ah. el podcast ya hace 2 semanas que no sale Sí, porque estoy esperando la entrevista con Cristina. bien. No, y ahora sí, la última, la única entrevista que no es un constituyente es el primero, que es una entrevista a Carlos Pañi, el periodista que... Hay 3 que no son constituyentes. Ah, ¿qué otras? Pañi, Sí. el Coti tampoco fue constituyente y Ricardo Gil Lavera. Ah, está bien. La de Bueno, Gil Lavera está muy buena. La de sí, Gil Lavera sí, está sí, muy la buena porque escuché, pero había, mira, se me pasó que no había sido constituyente. Bueno, ¿por qué estos tres es muy personajes? interesante lo de Gil Lavera. Te voy a decir esto, que es muy interesante para el oyente. Gil Lavera, que había sido juez del juicio de las juntas, Sí. un referente de la política radical, era ministro de Justicia, era amigo de Alfonsín, y había participado de la redacción de la ley de la necesidad de la reforma y había planteado ideas que eran necesarias para la Constitución. O sea, Gil Lavera incorpora cosas a la discusión de la reforma de la Constitución. ¿Qué le pasa? Él quería ser primero en la lista o segundo en la lista por la capital y le dieron el 6º lugar y se ofendió y dijo, no, yo Sexta no merezco el voy. 6º lugar. Entonces es interesante cómo el narcisismo y el ego de las personas le pegan, y él ahí conversamos sobre esto, Sí. él se enferma, él me dice, me agarro una neumonía, lo somatizó muy mal, y bueno, y eso fue una gran enseñanza para la vida, para la templanza, ¿no?, de las personas, de que a veces, bueno, la política a veces es bastante ingrata, ¿no? Ujú. Y él que venía de estar siempre de tener muchas medallas, muchos honores, ahí sintió un cachetazo que a mí me parece espectacular como enseñanza, como aprendizaje, que a veces, Totalmente. bueno, podemos tener grandes momentos, pero bueno, la dinámica de las cosas a veces no te ponen siempre en el lugar que uno quiere. No participó de, claro, Eso me parece espectacular. no participó de un evento histórico por una cuestión de ego. Para por un no tener- personaje como Gil No, no Lavera. solo de ego. De hecho, si él, aunque le hubieran dado el 6º lugar, tampoco entraba. Ay, Eso- claro. Entonces, por eso él pensaba que en el cálculo electoral de la época, él sabía que en el 6º lugar tenía muy pocas chances de entrar. Ujú. No, fue una discusión grande que tuvo con Alfonsín. Y es muy interesante él, en la previa, que estuvo tan cerca, tan cerca de la reforma, ¿no? Tan encima del tema. Y bueno, no fue. ¿Viste? Esa también me parece que es una perlita de la historia. Totalmente. El hecho de Bien. que Gil Lavera, que haya sido tan importante para la reforma de la Constitución, no haya sido constituyente. Bien, Rodi, te agradecemos un montón el tiempo que nos has dado. Volvemos a recomendarle a los oyentes que busquen Generación 94. Están, bueno, en las plataformas, en YouTube está, incluso acá estábamos viendo mientras hablábamos con vos, iban pasando algunas imágenes en nuestro canal de YouTube de algunas de las entrevistas que publicás. Y te está faltando para el de Cristina, te faltan las canciones. El mejor disco que salió en Argentina en 1994, que es Espiritango de los Visitantes. Mirá que lo pudo haber usado. Bueno, lo podés tener ahí si sale la Ahí si entrevista sale con Cristina. Cristina,
Una nueva Esa de oportunidad. Cristina ya tengo tema para Ah. esa de Cristina. Bien. Bueno, Rodis, te agradecemos Bueno, muchísimo y será hasta la próxima vez. gracias. Chao, chao. Bien, era Rodis Recalt, bueno, autor del podcast Generación 94, que está, esto vamos a contarle a los oyentes, hacemos el momento en el que abrimos nuestro grupo de producción para todos, que la idea de esta nota también era cruzarla con Tomás Aguerre, que acaba de sacar también un libro, pero bueno, Tomás creo que los sábados A la mañana está muy complicado. está complicado siempre, así que no iba a poder ser de 60 días para cambiar la historia, una cosa así. Sí, es el libro que él lo recorre, pero bueno, desde la parte gráfica. Así que bueno, los